Rusia aprieta con fuerza. Y es que ante la intentona que continúa la misma Unión Europea con sanciones todavía, hace un par de días se estaba evaluando de parte de Estados Unidos y prácticamente toda Europa con implementar nuevas sanciones a Rusia. Ahora también en cuestiones de oro. Quieren sancionar el oro ruso. Bueno, ante esto hay una respuesta de Vladimir Putin. Y es que hemos visto cómo simplemente el gobierno ruso ha correspondido a los ataques de Europa. Y es que ahora lo vuelve a hacer. Se los había dicho, pero lo vuelve a hacer. Ante la primera lista, el primer listado de países hostiles que había presentado Rusia, ahora va a sumar, va a anexar 5 países más, a los cuales estaría obligando a que todo lo que necesiten de Rusia, gas, petróleo, combustible, sea lo que sea, tenga que adquirirlo en rublos. Son anexados a esta negra lista de países hostiles. De esto y más nos va a platicar nuestro amigo Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal amigos? Pues Rusia amplía su lista de países hostiles y expande, agrega a más países que han pues agredido a Rusia de diferentes maneras, como es el caso de Grecia, Dinamarca, Eslovenia, Croacia y Eslovaquia. No se les permitirá emplear a trabajadores en embajadas, consulados y oficinas de representación de organismos gubernamentales. Putin aplica esta medida en respuesta a las sanciones europeas y dice que va a estar respondiendo una a una y a cada país cada una de las agresiones de las que Rusia ha sido pues también víctima. Por su parte también el gobierno ruso señala que Grecia tiene un límite de 34 personas que puede contratar, Dinamarca 20 y Eslovaquia 16, mientras que Eslovenia y Croacia no podrán contratar personal en sus misiones diplomáticas y en sus oficinas consulares. La lista aprobada por el gobierno no es definitiva y dadas las continuas acciones hostiles, pues de estos países extranjeros, prácticamente puede ser ampliada. Es decir, que este es solo el comienzo, pero no es el techo todavía. Al verse incluido en esa lista significa la disminución del nivel de contactos con Rusia. Dice Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, que es el gobierno quien toma la decisión y que lo hace por la sencilla razón de que estos países se portan de modo inamistoso. Es decir, que a muchos de estos países Rusia prácticamente no les ha hecho nada, pero se suman solidariamente porque forman parte de un modelo regional de integración que prácticamente los lleva a hacer esto. Vimos también el caso de Hungría que se encuentra entre la espada y la pared, que por un lado Orbán y Putin a nivel personal tienen buenas relaciones. Orbán se va arrastrado por ser parte de la Unión Europea y bueno, pues incluso ha estado mandando a contactos de alto nivel a Rusia para que no le corten el gas en el contexto del crudo invierno que se les viene a los europeos. Recuérdese también que ya desde el 4 de abril el presidente Vladimir Putin había firmado un decreto sobre restricciones de visado a las acciones hostiles de ciertos estados y decía, aclaraba particularmente la necesidad de adoptar medidas urgentes en respuesta, dice no de avanzada, sino en respuesta a actos hostiles cometidos contra Rusia, contra sus ciudadanos y personas jurídicas por parte de la Unión Europea y varios estados o residentes desde la Unión Europea en contra de los intereses de Rusia. Cabe señalar también que esto es parte de una serie de sanciones a las que Rusia ha estado respondiendo. Recuérdese también que en el mes de marzo del 2022 el gobierno ruso también había aprobado ya una lista de estados y territorios extranjeros que cometían actos inamistosos contra Rusia. Fueron 48, de las cuales destacan particularmente Australia, Canadá, el Reino Unido, todos los países de la Unión Europea, Japón, también destaca Nueva Zelanda vinculada a Australia, Noruega, Corea del Sur, entre otros, pues también Suiza y Taiwán. Suiza, que se había mantenido pues prácticamente neutral, en este momento dijo no, vamos del lado de Ucrania, y entonces pues Rusia también la mete en su lista de países que prácticamente
han sido hostiles en su contra. Por otro lado, pues varios países occidentales también han activado sanciones individuales y sectoriales contra Rusia, después de que Putin firmara el 21 de febrero los decretos sobre el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que se encuentran en el Donbass, es decir, en el este de Ucrania, y que para la comunidad internacional, la ONU, la Unión Europea, los que decía Putin, los 1.000 millones de personas de oro, es decir, los del mundo occidental, dicen que es parte de Ucrania. Cabe señalar que cuando hablamos de sanciones individuales, significa que varios de estos países han pues sancionado en lo individual a funcionarios rusos, entre ellos, por ejemplo, a Vladimir Putin, a Sergei Lavrov, el ministro del Exterior, a Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, y así sucesivamente, a Medvedev, que fue también anteriormente presidente de Rusia. Y por sector hablamos, por ejemplo, de sectores económicos, de sectores bursátiles, incluso han intentado boicotear también el sector energético, pero ese les ha salido más costoso a los europeos y a algunos aliados en el mundo, como Taiwán, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, que también intentan actuar al unísono con la Unión Europea. Cabe señalar que después del lanzamiento de la operación militar especial o de la invasión de Ucrania, de la guerra en contra de Ucrania, que también dice el Kremlin que es por defensa, es decir, que es una respuesta a las agresiones del ejército de Ucrania en contra de los intereses rusos en Lugansk y en Donetsk desde el 2014, ante la pasividad de la comunidad internacional, que es un acto meramente de respuesta. Así es el objetivo de la desmilitarización y de la desnazificación de Ucrania. Y bueno, pues finalmente, ¿qué se espera de esto? Que reaccionen calmándose, reduciendo la hostilidad de estos países, o que de plano pues escale todavía más y sea más difícil cada que pasa más tiempo, negociar entre ellos y entre los rusos. Pues hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI.